Muy buenas tardes a todos y todas. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, ACE, les damos la más cordial bienvenida al inicio de nuestra jornada interdisciplinaria Educación y Prevención en Diabetes. La prevención comienza con la información. Aprendamos juntos a cuidar nuestra salud, que se llevará a cabo a partir de hoy, 19, 21, 24 y 27 de noviembre. Hoy abrimos este espacio con una mirada profundamente humana, guiada por la evidencia y la responsabilidad profesional, para fortalecer la conciencia, el conocimiento, la acción frente a una de las condiciones de salud más desafiantes de nuestro tiempo, la diabetes. Cada 14 de noviembre, el mundo se une para conmemorar el Día Mundial contra la Diabetes, una fecha que nos recuerda la urgencia de actuar, de educar, de acompañar a nuestras comunidades con información clara, veraz y accesible. Esta conmemoración no es solo un llamado global, sino también un compromiso con la vida, con la prevención y con la dignidad de cada persona. Como apertura de esta jornada tendremos la conferencia La importancia del tamizaje en la diabetes mellitus, un tema fundamental que marca el inicio del camino hacia un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno y una mejor calidad de vida. El tamizaje no es solo una herramienta médica, es una oportunidad para ver a tiempo, atender a tiempo y actuar a tiempo. Es prevención en su forma más pura. Esta jornada te invitamos a que reflexiones y lograr que esta jornada nos inspire a trabajar juntos, profesionales, estudiantes, familias y comunidad, para construir una cultura de salud sólida, informada, pero también compasiva. Me permito presentar al doctor Paulo Poncelli Esteve, médico cirujano, que le agradecemos que esté nuevamente con nosotros y ahora en esta gran jornada. Y se los presento. Él es el doctor, es médico cirujano egresado de la Universidad Anáhuac Norte. Su internado de pregrado realizado en el Hospital Ángeles, México, su servicio social en el Instituto Anáhuac de Salud Pública. Está en el programa de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud y es presidente de la Asociación Estudiantil de Psiquiatría. Pasantía en el extranjero, en el Hospital de Clínicas José de San Martín, rotación de neurocirugía, rotación en medicina interna y rotación en ortopedia. Tiene publicaciones científicas sobre los hallazgos sobre la percepción subjetiva de la calidad de sueño en pacientes de posoperadas. Labora en el Instituto Anáhuac de Salud Pública. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en esta gran jornada. Gracias, doctor. Muchas, muchas gracias, licenciada. Gracias por la introducción y muchas gracias a todos y a todas que están aquí acompañando y espero que se lleven algo de conocimiento a su casa y que sean aprendizajes que puedan aplicar al final del día, ¿no? Adelante, doctor. Muy bien. Es- Empezamos. Yo decidí hablar de la importancia del tamizaje en la diabetes mellitus, ya que, como bien saben, es un problema que ha estado presente y es un problema de salud que, como ya verán, presenta muchos problemas, muchas complicaciones y la magia y lo bonito es que es prevenible esta condición. Hablando específicamente de la diabetes tipo 2, vamos a ello.
¿Por qué es relevante hablar de esta enfermedad? Primero que nada, sabemos que es una enfermedad prevenible, en su mayoría, hablando de la diabetes tipo 2, que abarca el 96% de todas las diabetes, es prevenible a través de estilo de vida y dieta. Entonces, si tenemos un problema que es prevenible, deberíamos de enfocarnos más en la prevención que en el tratamiento, ¿no? Idealmente. Es una enfermedad silenciosa. Esto quiere decir que no presenta síntomas hasta estadios muy avanzados en la enfermedad, lo cual también pues es un reto, y por eso la importancia del tamizaje. Porque si tú te realizas una prueba o una enfermedad que tú no conoces y la detectas, puedes evitar que progrese. Si por otro lado no te realizas ninguna prueba de tamizaje, no vas a saber que estás enfermo porque no vas a tener síntomas hasta que ya sea demasiado tarde, desafortunadamente. Es una enfermedad que cuenta con una muy alta mortalidad, en donde los pacientes cursan con baja calidad de vida, hay muchas complicaciones y bueno, es un problema de salud pública al final del día, porque pues sí, se lleva muchos costos el paciente. Y bueno, es una enfermedad que no es nueva, no es de este siglo. De hecho, la historia de esta enfermedad regresa hasta la antigua Grecia, en donde del 250 al 300 antes de Cristo, Apolonio de Memphis fue el científico que vemos aquí en pantalla, el que ya tiene su escultura. Em, está. Disculpa, doctor, se me No se está. preocupe. Permítame. Qué general. Perfecto. Listo, doctor. Gracias. Bueno, les decía, Apolonio de Memphis en el año 250 a 300 antes de Cristo ya había estudiado esta enfermedad. De hecho, el nombre viene por etimología grecolatina, en donde la diabetes hace alusión a un sifón. Esto se explica en la sintomatología de la poliuria, que orinamos mucho, y el nombre mellitus es por la miel, porque era una orina dulce, que no me pregunten a mí cómo supieron eso, pero hace alusión a que ya se había identificado esta enfermedad en donde los pacientes orinaban mucho y era una orina dulce. Más reciente, alrededor de 1889, Mering y Minkowski, unos científicos, descubren que el páncreas tiene una labor fundamental en la patogénesis de la enfermedad. Ya más acercados, no tanto, pero al 1900, Banting, Best y Collip, unos científicos de la Universidad de Toronto, purificaron la insulina del páncreas de vacas, y a través de estos experimentos es como pueden utilizarla como tratamiento, el cual más adelante les comentaré. Y esto es un poco de preámbulo de la historia de esta enfermedad, que si bien es algo muy cotidiano, no es algo nuevo. Hablando de la epidemiología mundial, en el 2021 se realizó un estudio donde se encontró que alrededor de 500.000 millones de personas de todas las edades padecían esta enfermedad. Un artículo más actualizado, publicado en The Lancet en el 2024, contó a 800.000 millones de adultos con esta enfermedad. Se estima que la prevalencia es alrededor del 6,1%. Entonces, puede ser un número que parezca pequeño, pero si estamos hablando de 7 billones de personas que hay en el planeta, un 6% es bastante alto. De la misma manera, se han hecho proyecciones para el 2050,
en donde se estima que va a haber 1.3 billones de personas o 1.000 millones de personas con esta enfermedad. A mi parecer, es enorme ese número. Este es de la epidemiología mundial. Aquí podemos ver un mapa en el mismo artículo de The Lancet donde se ve la distribución de prevalencias en todo el planeta. Entonces, vemos que México en realidad sí está, entre más oscuro sea el color rojo, mayor prevalencia, y entre más claro sea el amarillo, menor prevalencia. Vemos que México está bastante similar a Estados Unidos, a algunos países en Asia. Sin embargo, sí es un problema que afecta a todo el mundo. Eso es algo indudable. La siguiente, por favor. ¿Qué sabemos de Latinoamérica? Pues la guía de la Asociación Latinoamérica de Diabetes en el 2017 encontró que alrededor del 9.2% de la población adulta, es decir, entre 20 y 79 años, tenían esta enfermedad, se conocían con esta enfermedad. Esto estima alrededor de 34 millones de adultos, que bueno, es un número enorme también, y hablando de Latinoamérica, pues preocupa. Algo alarmante de estos hallazgos es que alrededor del 30 o el 50% de los pacientes ignoran su padecimiento o bien están subdiagnosticados. Es decir, tenemos del 30 al 50% de personas que ya están diagnosticadas y no hacen nada al respecto, porque dicen, yo me siento bien, yo no tengo ninguna molestia, ¿por qué me voy a tratar? ¿Por qué voy a tomar medicamento? ¿Por qué me voy a inyectar insulina? Y por el otro lado, dentro de este mismo porcentaje, están las personas que están en riesgo, que no tienen hábitos saludables, que al final del día no saben que tienen la enfermedad, y este es un problema que cada vez crece más, ¿no? Y por eso la importancia del tamizaje. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa en México, aparte de las marchas? No, bueno, en México se estima que alrededor de 12.800 millones de adultos, no, perdónenme, 12.8 millones de adultos padecen esta enfermedad. Un dato alarmante que sucede en este país es que alrededor del 22% de los enfermos tienen menos de 40 años. Esto es muy alarmante ya que estamos teniendo pacientes que se enferman desde antes a lo que generalmente se conoce, y esto va a tener mucho que ver en el tema de las complicaciones, ya que las complicaciones están directamente relacionadas con el tiempo de evolución de la enfermedad. Entonces, si el 20% o el 23% están enfermos, tienen menos de 40 años y estamos hablando de que del 30 al 50% ignoran su padecimiento, es un problema fuertísimo que al final del día, a la larga, va a costar mucho dinero, mucha energía y nada, estas son las cosas de cómo están. La siguiente, por favor. La Asociación Federal de Diabetes de aquí de México ah, suelta mucha información sobre ayuda a los pacientes, donde se les dan recomendaciones de dieta, recomendaciones de ejercicio. La verdad es que están bastante bien. El tema es que la gente lo digiera y pueda accesar a esto. Aquí podemos tener una infografía basada en estudios del ENSANUT del 2022, que la verdad los porcentajes no varían mucho, ahí te ponen un poco de factores de riesgo, entonces son bastante informativas y bueno, yo creo que deberían de estar más al alcance de las personas. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora, hablando de mortalidad, porque es relevante, por eso es tan importante el tamizaje. La Organización Mundial de la Salud en el 2021, que fue lo más actualizado, el primer lugar de causa de muerte en todo el planeta fueron enfermedades cardíacas isquémicas o infarto, ¿no? En séptimo lugar estuvo la diabetes. Aquí hay algo que me gustaría comentar, que
una de las principales causas del infarto es la misma diabetes. Entonces, por más que la Organización Mundial de la Salud lo ponga en séptimo lugar de mortalidad, la diabetes tiene una relación directa en que una persona se infarte. Entonces, a pesar de que les digo, está en séptimo lugar, eso lo podría subir muchísimo más en la escala. En Latinoamérica, igual tenemos en primer lugar las enfermedades cardiovasculares y en tercer lugar diabetes. Ya subió del séptimo y bueno, más adelante les voy a explicar por qué. Y así está la situación, bueno, en el mundo y en Latinoamérica. Vamos a ver cómo estamos en México. La siguiente, por favor. En México, esta es una tabla de las 10 principales causas de mortalidad según el sexo, publicado por el INEGI en el 2024. Vemos que, como en todo el mundo, la principal causa son enfermedades del corazón, infarto, insuficiencia cardíaca, pero aquí sí el segundo lugar de mortalidad es la diabetes. Entonces, tenemos aquí evidencia de cómo la segunda causa de lo que se mueren todos los mexicanos, o mínimo en el 2024, fueron por la diabetes. Entonces, eso es un dato bastante alarmante, considerando que es una enfermedad prevenible. La siguiente, por favor. Bueno, mucha muerte, mucha epidemiología. Vamos a ver ahora qué es la diabetes. Todo el mundo escucha, no, pues es por ser gordito, es por esto, por lo otro. Aquí les voy a decir cuál es el principal problema de esta enfermedad. La diabetes tipo uno o tipo 2 comparten fisiopatología. Esto quiere decir que en la tipo uno no van a tener una adecuada función. Más bien, la insulina no va a ser funcional. Y en la tipo 2, discúlpenme, en la tipo uno el páncreas no va a secretar insulina y en la tipo 2 la insulina no va a ser funcional. Eso va a generar que haya hiperglucemia crónica. Esto quiere decir que los niveles de azúcar en sangre van a estar hasta el cielo. Esto va a generar que haya una alteración en el metabolismo de azúcar, de grasa y de proteínas. La siguiente. ¿Qué es la insulina? Para los que no sean médicos o los que son médicos, un repaso. La insulina es una hormona. Entonces, tenemos que entender que si es una hormona, sí, la diabetes es un trastorno endocrinológico, pero también es metabólico. La insulina es una hormona que aquí en la imagen se ve ilustrada como el palito azul, mientras que la glucosa es la bolita amarilla. Lo que quiere la glucosa cada vez que nos comemos un dulce o cualquier cosa es entrar a la célula. La célula va a través de diversos procesos, va a descomponer esta glucosa y generar energía en ATP, lo cual es la energía que utiliza la célula para sus diversas funciones. Entonces, podemos imaginar que la insulina es esta llave que le abre la puerta a la glucosa para que entre a la célula. Es una hormona que la secreta las células beta del páncreas y así funciona. Y bueno, la imagen está ilustrativa, está divertida, parece que van de excursión. La siguiente, por favor. ¿Qué tipos de diabetes tenemos? Tenemos diabetes tipo uno, en donde es una destrucción autoinmune a las células beta del páncreas. Aquí no se va a producir insulina. La tipo uno es el tipo de diabetes que le dan a pacientes jóvenes, adolescentes o niños, en donde se generan anticuerpos que atacan las células del páncreas. En la imagen podemos ver cómo ese es el páncreas, podemos ver cómo se ve el islote normal con las células azules que están todas saludables, ahí andan produciendo su insulina, todo súper bien. Y entran los anticuerpos y destruyen estas células y aquí las podemos ver cómo están verdes, ya muertas, destruidas. Entonces, lo que va a tener el paciente va a ser una necesidad de insulina, ya que su cuerpo no las va a producir. Lo que pasa en la tipo 2 es una enfermedad adquirida.
a través del medio ambiente, a través de los hábitos. Claro que hay un componente hereditario, pero es el ambiente lo que termina detonando esta enfermedad. Comienza con una resistencia a la insulina. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si tú te comes una dona, se va a convertir bueno, es carbohidrato, pero se va a convertir químicamente en glucosa y tu cuerpo, tu estómago, le va a avisar al páncreas, oye, tenemos tal de glucosa, suelta tanta insulina para que esa glucosa entre a las células y las coman, se sientan nutridas y realicen sus funciones. Lo que pasa es, si te comes 3 donas seguidas durante 5 a 10 años, pues ya la insulina, por más que le avisen al páncreas, la insulina no va a poder funcionar tan bien porque se está, digámoslo, se está sobreexplotando. Entonces va a ser una insulina ineficaz, lo cual va a condicionar que si la glucosa no puede entrar a la célula, ¿qué va a hacer? Se va a quedar en el torrente sanguíneo y esto es parte del progreso de la enfermedad. Consideré importante hablar de la diabetes gestacional porque es algo que también vale la pena mencionar, ya que si bien sí es una entidad diferente a la tipo 1 o la tipo 2, es algo que se debe estudiar porque si no, se ha descubierto que hasta el 50% de las pacientes que sufren diabetes gestacional desarrollan diabetes tipo 2 a los 10 años. Entonces, la diabetes gestacional igual es un estado de hiperglucemia en donde hay resistencia a la insulina y su definición es que es a partir de las 24 a las 28 semanas de gestación que hay estos elevaciones de glucosa. La siguiente, por favor. Muy bien. Yo les dije que es una enfermedad silenciosa. No les quiero mentir y no les mentí. Hay síntomas que son muy características de la diabetes. Son las 4 Ps. Antes eran tres y ya conforme se actualiza la ciencia, se agregó la cuarta. La poliuria, que, ¿qué quiere decir? Orinar mucho. Esto sucede ya que, como les dije, si la glucosa no puede entrar a la célula, va a quedarse en el torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo llega a los órganos, lo que sea, no entra, no puede entrar a ningún lado, se va acumulando y como el cuerpo humano es muy inteligente, el riñón tiene un receptor que mide qué cantidad de glucosa, de sodio, de potasio tenemos en la sangre. Y si detecta niveles arriba de 180 miligramos sobre decilitro, lo va a excretar. Algo que es importante entender es que la molécula de la glucosa es muy osmolar. Esto quiere decir que espesa la sangre por su composición química. Entonces, jala agua. Entonces, si un riñón suelta la glucosa, naturalmente, por química, va a soltar agua. Entonces, por eso se da la segunda P, la polidipsia. Eso va a generar que el paciente tenga mucha, mucha sed y tome agua y tome agua y tome agua sin poder saciarla, ya que por un lado está perdiendo el agua a través de la orina y por otro lado, como les comenté, que la glucosa es una molécula que espesa la sangre, va a estimular receptores a que consuma más agua para diluir esta sangre espesa. Polifagia, esto quiere decir comer mucho. Por más que comas, no te vas a llenar. Y esto es por lo mismo que les comentaba que la glucosa no está siendo capaz de entrar a la célula, entonces se va a quedar ahí en el torrente sanguíneo, de fiesta, lo que sea, platicando con la insulina, lo que sea, pero sin entrar a la célula. El problema es que la célula va a decir, oye, tengo hambre, denme de comer. Entonces va a estimular una vía de señalización en donde el cerebro le dicen, oye, tus células no están comiendo, tienes que comer más. Entonces por eso
come, come, come. Y finalmente la cuarta P, no la 4T, la 4P es pérdida de peso. Esto es debido a lo que les comenté, que si una célula, un grupo de tejidos no pueden aprovechar la glucosa para generar su energía y desarrollar sus funciones, pues ¿qué van a hacer? Dicen, ¿sabes qué? Si no me dan azúcar, voy a buscar grasa, voy a buscar proteína. Entonces cae en lo que se llama autofagia, que el cuerpo empieza a consumirse a sí mismo y bueno, por eso este paciente se ve muy delgado por la pérdida de peso, que tiene 3 platos de sándwich y cereal, mucha agua y pues está pasando mucho al baño. La siguiente, por favor. ¿Qué factores de riesgo vamos a encontrar? Bueno, se han encontrado más bien en la literatura, en la historia de la investigación de esta enfermedad. Se ha identificado que para la diabetes tipo 1 hay una alteración poligenética del HLA, DRB1 y DQB1. Son secuencias genéticas que se han identificado que si hay alteración en esto, va a haber la formación de estos anticuerpos que atacan las células. Bien, en la imagen se ve mejor ilustrado cómo llegan estos anticuerpos a los islotes de Langerhans, que son las células beta del páncreas, y lo destruyen porque piensan que es un virus, piensan que es una bacteria, un agente extraño, entonces finalmente las destruyen y el páncreas se queda sin función de producir insulina. Se ha evidenciado que aún estas gentes que tengan esta alteración genética, lo que detona esta autoinmunidad pueden ser infecciones, se ha identificado por los virus Coxsackie, rubiola, enterovirus y el coronavirus. También por proteínas de leche bovina y se ha demostrado también que la deficiencia de vitamina D te puede detonar si se cuenta con el antecedente genético. La siguiente, por favor. Bueno, para los factores de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 hay un montón. Quise poner los más relevantes y también porque hay algo que se conoce como síndrome metabólico, en donde tenemos obesidad, diabetes, hipertensión y dislipidemias. Esto es un síndrome que es conjunto de signos y síntomas que al final del día lo que hacen es aumentar el riesgo cardiovascular. Cada uno de estos factores de riesgo aislado te va a dar un riesgo relativo. Para los que no sepan qué es el riesgo relativo, es la cantidad de veces que estás más tú expuesto a desarrollar la enfermedad. Es decir, una persona obesa en comparación con una persona no obesa tiene entre 7 a 12 veces más posibilidad de desarrollar la enfermedad. Factores de riesgo, un índice de masa corporal arriba de 30 ya es considerado obesidad. También la obesidad abdominal se toma en cuenta ya que es un mejor predictor de obesidad que solamente el índice de masa corporal. Un antecedente familiar de primer grado, es decir, hermanos o padres, te aumenta el riesgo. Antecedente de diabetes gestacional, te aumenta el riesgo. Conforme la edad, lo mismo. Un estilo de vida sedentario, lo mismo y está muy relacionado a la obesidad. Una presión arterial arriba o igual a 130/80 también te aumenta el riesgo. Y no me dirán, oye, Doc, la hipertensión ya es arriba de 140/90. Sí, estoy de acuerdo, pero ya te empezando a tener cifras tensionales elevadas, comienza el riesgo a desarrollar la diabetes. El tabaquismo también, por el tema del daño endotelial. La etnia, ya seas latino o afrodescendiente, también estamos en situación de riesgo, considerando que los mexicanos, ya por ser mexicanos, tenemos ese factor de riesgo. Ahora, si le sumas la obesidad, dos, no, y que fumo, no, tres, no, y que mi papá, cuatro, ¿no? Entonces, se van aumentando el riesgo conforme cada
factor que se tenga. El síndrome de ovario poliquístico también aumenta el riesgo y esto dado al hiperandrogenismo que se da, la disrupción hormonal y la apnea del sueño también tiene riesgo y está muy relacionada con la obesidad. La siguiente, por favor. Esta es, esta es una escala que se llama Fine Risk, la cual pueden encontrar en internet. Si quieren, al final se las comparto. Más que nada, es una herramienta que usan los médicos internistas, que usan los médicos familiares, médicos generales, que el paciente se sienta, responde preguntas sobre si tiene presión arterial, obesidad, su edad, hábitos como dieta y ejercicio. Esta es avalada a nivel internacional. Cada respuesta que tú pongas te va a dar un puntaje. Con base en el puntaje, se suman y te van a situar en pues, tu situación de riesgo, ¿no? Entre más rojo, peor, entre más verde, mejor. Y me pareció espectacular y tiene muchas recomendaciones dependiendo del riesgo. Y lo bueno es que es autoaplicable. Es decir, si estás preocupado por que escuchaste de esta nueva enfermedad, bueno, no nueva, pero escuchas de esta enfermedad, no sabes, sabes que no hay síntomas clásicos y tienes miedo, puedes tú contestar esta herramienta y ya con base en eso dices, no, pues sí, necesito hacerme una prueba o necesito modificar mi estilo de vida, ¿no? Y demás. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora sí, hablando del tamizaje. Debe de ser individualizado, eso lo dicen todas las guías, lo dice la guía europea, guía latinoamericana, la guía americana, las guías de práctica clínica mexicanas. Debe de ser individualizado para cada paciente y cada situación. A pesar de que puedas tener dos hermanos que tienen casi la misma genética, casi el mismo estilo de vida, no van a ser iguales. Hasta gemelos no van a ser iguales. Entonces, debe de ser individualizado. Como pruebas, hay muchas. La más sencilla es la prueba de glucosa en ayuno, que el paciente llega en ayuno, como lo dice, valga la redundancia, y se le toma la sangre y se mide la glucosa en ayuno. Otra prueba es la hemoglobina glicosilada, que es esa que ven ahí, HbA1c, es hemoglobina glicosilada. Esta es una herramienta que te permite conocer el estado de glucosa en tu paciente durante los últimos 3 meses. Entonces, la glucosa en ayuno es muy útil para ese momento, pero si quisieras saber cómo han estado los últimos 3 meses de tu paciente, le pides una hemoglobina glicosilada. También está la prueba de curva de tolerancia oral a la glucosa, en donde el paciente se toma 75 gramos de glucosa y se toman pruebas de sangre para ver cómo el cuerpo reacciona al metabolismo de la glucosa. Entonces, todas estas pruebas ya llevan años de ser utilizadas. Lo importante es saber que dependiendo el riesgo o la edad, se realizará prueba o no. Algunas guías argumentan que a cualquier persona arriba de los 45 años de edad se debe realizar, otras que a los 35 años. Sin embargo, la guía mexicana también hace hincapié en que en cualquier edad se debe de realizar estas pruebas si se presentan factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo vimos? La raza, el hábitos dietéticos, el sedentarismo, tabaquismo. Entonces, por eso sirve la herramienta que les mostré previamente, la de Find Risk, porque si ya te conoces en riesgo, pues dices, ¿sabes qué? Con calma, voy a ir a hacerme una prueba para ver qué opciones voy a tener, porque es muy importante la medicina preventiva. La medicina preventiva es más curativa que la medicina que se da tratamiento, ¿no? Entonces, mejor desde antes
establecer el riesgo y no tiene nada de malo. Todos tenemos riesgo para muchas cosas y es importante también eh, tener también la sabiduría y el valor de ti por ti mismo ir a realizarte estas pruebas, porque sé que pues como paciente hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo, entonces pues importante también te puedes tú blindar de tu miedo con conocimiento. La siguiente, por favor. Bueno, nada, regresando al tamizaje, si no hay alteración en las mediciones de glucosa, se puede repetir dentro de los próximos 3 años. Si se encuentra en rangos prediabéticos, es decir, una glucosa en ayunas arriba de 100, pero menos a 125, se repite en un año. Y si hay alguna alteración en la glucosa en ayunas o en la hemoglobina, se recomienda realizar otra prueba. Si realizaste una glucosa en ayunas, lo complementas con una curva de tolerancia oral a la glucosa o con una hemoglobina glicosilada y ya encuentras el diagnóstico. ¿Qué dicen las guías nacionales e internacionales sobre el tamizaje en la diabetes gestacional? Pues la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y las normas oficiales mexicanas recomiendan que a toda mujer embarazada se debe de realizar una glucosa en ayunas antes de las 12 semanas de gestación. ¿Por qué antes de las 12? Porque si ya tienes alguna alteración, no va a ser diabetes gestacional, va a ser diabetes crónica que la paciente no conocía y pues es importante conocerlo, porque así pues va a tener un embarazo mayor normo evolutivo y bueno, se ha documentado los problemas con los que nace el bebé, hasta puede ser un parto complicado si tiene una diabetes descontrolada. Si hay una paciente que tiene alto riesgo, se realiza un tamizaje temprano de entre la 12 a la 15 semana de gestación. Y bueno, lo más estándar, el tamizaje universal, se debe hacer a partir de la semana 24 a la 28 de gestación, con una curva de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos. Aquí sí es necesario que sea esta prueba, ya que es la más sensible para las pacientes embarazadas. También es importante que si una paciente cursa con diabetes gestacional, se debe de realizar pruebas entre 6 y 12 semanas después del parto, ya que no es poco frecuente que una paciente que cursó con diabetes gestacional se queda diabética y pues es justo lo que tenemos que estudiar y atacar en el momento preciso. La siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, las temidas complicaciones de la diabetes, que creo que es algo que a mí me costó mucho entender cómo de un estado de hiperglucemia, es decir, azúcar muy elevada en sangre, cómo de eso te van a amputar un pie. Bueno, para eso estoy yo hoy aquí para compartirles un poco de cómo son las cosas. Si tenemos una hiperglucemia crónica, tenemos dos vías por la cual se pueden afectar los órganos. Por un lado, tenemos daño endotelial. El endotelio es la capa más interna de las arterias. Este daño endotelial puede afectar microvasos o macrovasos, es decir, vasitos pequeños o vasos grandes. Para los vasos grandes, genera algo que se conoce como aterosclerosis, que las paredes de las arterias se endurecen, entonces no van a reaccionar a cambios de presión, no van a reaccionar cuando se tenga que vasoconstriñir el cuerpo, lo que da lugar al infarto en el corazón y al infarto en el cerebro. Ahora, hablando del daño endotelial en la microvasculatura, en el cuerpo tenemos dos órganos principales donde los vasos es necesario que sean microscópicos, que es en la retina, en el fondo de ojo, y en los riñones. Entonces, las complicaciones se van a dar en estos órganos, en la retina y en el riñón, en el glomérulo, lo cual va a llevar a que insuficiencia renal, retinopatía diabética y bueno,
Esto es del daño endotelial. Por el otro lado, recuerden que la hiperglucemia va a hacer que la glucosa no puede entrar a la célula, entonces se va a dar su rol, se va a dar su vuelta en todo el sistema circulatorio y va a buscar lugares en donde alojarse, porque mucha sí se va a ir por el riñón, por la orina, pero otra se va a quedar a más no poder, va a encontrar un lugar donde alojarse y eso va a generar que las proteínas estén llenas de glucosa, lo cual los va a hacer muy ineficaces, ya que si bien sabemos que las proteínas desarrollan muchas funciones, hay proteínas estructurales que su función depende de su estructura. Entonces, si tú eres una proteína y tu forma es una L y ya una glucosa, pues ya no vas a funcionar bien porque está aquí, te estorba. Entonces, esto va a dar lugar a una neuropatía. Esto es porque, como bien sabemos, las neuronas, las dendritas de las neuronas están cubiertas de una capa que se llama mielina, que está hecho de proteínas, que eso es para proteger la transmisión eléctrica y y si se rompen por la misma mala producción de proteínas, pues va a haber mala señalización, lo cual los pacientes van a empezar a sufrir poca sensibilidad y empieza desde abajo, en los pies, ¿no? Entonces, el pie diabético sí tiene que ver mucho por la neuropatía y por infecciones oportunistas, que más adelante les voy a comentar. La siguiente, por favor. Lo que les comentaba, las complicaciones microvasculares. Aquí en la imagen central podemos ver cómo una molécula de glucosa, que es esta amarilla medio translúcida, está viajando en la sangre, ¿no? Con los glóbulos rojos. El problema es que por su estructura va generando daño al endotelio, es la capa más íntima de las arterias. Entonces, esto, pues una vez el cuerpo aguanta, dos veces también, sabes que el cuerpo se regenera, puede soportar ese estrés, pero ya 15 años, 10 años de constantemente la glucosa estar pasando y rasgando es lo que nos va a dar las complicaciones vasculares, tanto micro como macro. De las micro les comenté que la nefropatía, aquí en la imagen abajo a la derecha, pues, tenemos un glomérulo donde pues, es microscópico, son vasos sanguíneos muy pequeños y si consideramos que pues la glucosa no es tan pequeña y no debería de estar ahí, debería de estar adentro de las células, pues se van a dañar, lo cual nos va a llevar a una insuficiencia renal. Y en la imagen superior a la derecha tenemos un fondo de ojo. Esto obviamente aquí se ve muy grande, pero la verdad es que es una imagen muy pequeña que, que, que ahí pasan los vasos sanguíneos microscópicos que también empiezan a disfuncionar por el estado de hiperglucemia. La siguiente, por favor. Otras complicaciones macrovasculares, como les comenté, el infarto, bueno, la diabetes está sumamente relacionada con el infarto, es un factor de riesgo para infarto, entonces es una complicación sumamente estudiada y bueno, lo peor ya en otro congreso de cardiología quizás profundicen más, pero los pacientes diabéticos pueden tener sintomatología atípica, ¿no? Entonces también todavía más complicado. En la imagen superior derecha podemos ver cómo es la circulación cerebral. Esta es una angiografía y lo que pasa ahí es que está ocluido. ¿Por qué? Por lo mismo, porque esta afección de hiperglucemia crónica, lo que les comenté, se van a endurecer las paredes de las arterias, se va a depositar grasa y eventualmente se tapan, ¿no? En la imagen inferior podemos ver cómo, pues es un coágulo que evita que pase libremente la sangre, lo cual genera infartos cerebrales. También otra complicación es la enfermedad arterial periférica, por lo mismo que se va endureciendo, entonces ya no va a permitir el adecuado flujo de la sangre. La siguiente, por favor.
Permítame, doctor. Claro, Me permite un segundo, me están avisando por aquí que se detuvo el video en Facebook. Entonces nos vamos a volver a conectar. ok, Algo está pasando y permítame un segundo para volver a claro, conectarnos a Facebook. claro que sí. Creo que han estado fallando mucho la tecnología en esta semana, doctor. Esperemos volver a conectarnos rápido y no tener dificultades. Sin problema. Yo no tengo prisa. Espero que me avisen que todo está perfecto. Ahora sí le pongo nuevamente la presentación, doctor. Permítame un segundo. Claro que sí. Que nos avisen en Facebook que no hay ningún problema, que estamos transmitiendo en vivo. Parece que sí estamos transmitiendo en vivo, doctor. Adelante. Excelente. Bueno, ya muy complicadas estas complicaciones. Voy por la última, que la verdad es que no se habla tanto, sino más en temas de infectólogos, que bueno, y también es parte de la causa del pie diabético. La siguiente, por favor. Los pacientes que cursan con diabetes mal controlada van a estar en un estado de inmunosupresión, es decir, que el sistema inmunológico no va a estar tan eficaz como lo estaría normalmente, lo cual favorece y promueve la colonización de bacterias y de hongos. Esto también es porque si entendemos que las bacterias y los hongos les fascina la glucosa, como un niño chiquito que no puede parar de tomar dulces, así son las bacterias y los hongos. Entonces, si la sangre está tan elevada en glucosa, pues van a ir directamente a, a comer, como se ve en la imagen, ya todos están listos con su tenedor. Y también por el mecanismo fisiopatológico vamos a tener una inflamación crónica. Entonces los pacientes diabéticos no solamente van a tener una elevada azúcar en sangre, no van a tener solamente una resistencia a la insulina, sino van a estar inflamados. Esto es por citocinas como factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6 elevadas, lo cual por consecuencia hace que el sistema inmunológico vaya para abajo, porque sabemos que si hay inflamación crónica, se bajan las defensas. Entonces, eso es lo que sucede en el pie diabético, entre otras enfermedades, infecciones que dan a los diabetes. Tienes un pie diabético, bueno, un pie de un paciente diabético, mejor, donde va a tener daño neuronal, entonces no va a tener mucha sensibilidad. Entonces, esta persona puede que esté descalzo, descalza en su casa y se clava un alfiler, pero como no tiene sensibilidad, no le duele. Y ese alfiler obviamente está lleno de bacterias y las bacterias van a entrar al pie y van a decir, "Mm, qué rico azúcar", y se van a quedar ahí. Van a empezar a infectar y el cuerpo va a decir, oigan, me están infectando,
vamos a batallarlo y no van a poder porque están tanto tiempo inflamados que ya no tienen casi reservas para atacar esa infección. Entonces, eso es lo que pasa con el pie diabético. La siguiente, por favor. Muy bien. Ahora sí el tratamiento. El tratamiento es importante diferenciar entre farmacológico y no farmacológico. Ahorita les voy a decir por qué. En el no farmacológico se hace mucho hincapié en que sea individualizado, porque como les digo, cada paciente es diferente y aunque tengan cierta similitud genética o de ambiente, cada cuerpo va a reaccionar diferente a cada intervención. Aquí es medicina, es basado en evidencia y no son recetas médicas. Digo, no son recetas de cocina, discúlpenme. Lo que más se recomienda son cambios y modificaciones al estilo de vida o, mejor dicho, dieta y ejercicio. Debe de ser individualizado a los gustos del paciente y a sus alcances. Alcances económicos, alcances también, si es una persona que trabaja 12 horas al día, digo, debería de haber un cambio en eso, pero digamos que es eso, pues no va a poder con tanta facilidad prepararse todos los días un salmón, eh, ¿no? El tema económico también debe de ser individualizado, sin duda. El hecho que también que al paciente le guste su modificación de dieta es sumamente importante porque si tú le dices, come brócoli, y al paciente no le gusta, no va a comer brócoli y vas a tener una peor eh, adherencia al tratamiento. Lo que se recomienda de la dieta y el ejercicio es, ya sea por dieta o ejercicio combinados, una reducción de alrededor del 10% del peso corporal, que esa cifra ha demostrado muy buenos resultados. Eh, ¿Por qué tanto hincapié en el tratamiento no farmacológico? Por dos cosas. Uno, porque es una excelente manera de prevenirlo. Y dos, se ha demostrado que en pacientes que ya están en rangos prediabéticos, es decir, tienen la glucosa muy elevada, pero todavía no están en rangos para decir tiene diabetes, se puede revertir esos estados de hiperglucemia a través de la dieta y el ejercicio. Entonces, qué mejor que seguir haciendo hincapié de esto. Se recomienda una dieta hipocalórica entre alrededor de 1800 a 2000 calorías al día. También existe la dieta mediterránea o la DASH, la cual la dieta mediterránea también pues debe de ser individualizada. No es una dieta que todos podemos costear, estar comiendo salmón todos los días, no podemos estar tomando el aceite de oliva extra virgen, entonces también se debe de individualizar. El tratamiento debe de ser multidisciplinario, en donde no es solamente el médico internista, sino el médico familiar, tiene que ser también el nutriólogo, el psicólogo y juntos hacer mancuerna para que el paciente tenga la mejor adherencia al tratamiento. Para la actividad física se recomienda lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos por semana. Esto puede ser 30 minutos al día durante 5 días o también es muy interesante, hay estudios que demuestran que aunque si tú tienes entre semana muy saturado, con que hagas 75 minutos el sábado y 75 minutos el domingo, equivale a lo mismo a que lo hagas hecho 30 minutos entre 5 días. Entonces, eso está bastante interesante. Puede ser ejercicio aeróbico, puede ser, o sea, no es tema de suscribirte a un gimnasio y correr maratones, con que corras, camines 30 minutos, ya estás favoreciendo a tu cuerpo, ya le estás ayudando. También ejercicios de resistencia, porque se ha demostrado que a mayor masa muscular va a acelerar el metabolismo y se va a quemar más grasa, entonces, pues es una situación de ganar, ganar. La siguiente, por favor. Bueno, este es el plato del bien comer de la dieta DASH, que inicialmente está orientada a pacientes con hipertensión y bueno, lo que es también importante mencionar es que la diabetes
es muy raro que sea la diabetes tipo 2 es muy raro que sea una enfermedad aislada. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los pacientes tienen obesidad y o hipertensión arterial. Entonces, al final del día, si se descuidan, se encaminan hacia el síndrome metabólico y si se cuidan, pues si reducen la obesidad, ya de por sí se pueden estabilizar los niveles de glucosa y de presión arterial. La siguiente, por favor. Bueno, ahora ya hablando de lo bueno, ¿no? Del famoso Ozempic, de la metformina. Primero que nada, lo que más recomiendan las diferentes literaturas es la metformina. Es ahora sí que el de elección. Tiene muchos beneficios. Es segura, es económica, tiene muy bajo riesgo de hipoglucemia, lo cual es muy importante tener en mente. Y, y bueno, reduce la mortalidad cardiovascular a largo plazo en pacientes con factores de riesgo. Se recomienda combinar la metformina con un inhibidor de DPP-4 si la hemoglobina glicosilada está en valores superiores a 8, teniendo en cuenta que los valores normales es menor o igual a 6,5, ya mayor a 8, ni con la metformina sola se va a estabilizar. La terapia combinada ofrece un mejor balance de riesgo-beneficio. No hay riesgo de hipoglucemia y no hay riesgo de aumento de peso. Si tenemos algún paciente con enfermedad cardiovascular o renal, se le puede añadir el inhibidor de SGLT2 o agonistas de GLP-1. Los agonistas de GLP-1 es el famoso semaglutida o por su nombre comercial Ozempic, donde desafortunadamente hoy en día ya se hizo de moda y ya hasta los actores, los cantantes, ya todos se andan inyectando sin tener diabetes ni obesidad, pero para verse todos delgados. Sin embargo, es una medicina que funciona muy bien para pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca, eh, por el mismo tema de la pérdida de peso. eh, Sin embargo, sí tiene su riesgo y se debe tener cuidado con pacientes que han sufrido de pancreatitis o antecedentes de cáncer medular de tiroides. Los ICGLT2 es la dapaglifosina. Eso tiene el beneficio de que reducen la progresión a la enfermedad renal crónica y se ha demostrado que en pacientes con insuficiencia cardíaca se disminuye el riesgo de hospitalización. Hay otros hay otros antidiabéticos orales como son las sulfonilureas y la tiacilonidinedionas, perdón, que se usaban mucho antes. La verdad es que hoy en día no están tan recomendadas. Digo, las menciono porque existen, pero hoy en día ya en realidad no hay necesidad de recetar eso. Ya sí, pues tenemos los semaglutide o las dapaglifosinas, entonces es mucho mejor. Eh, las, las sulfonilureas sí aumentan el peso, entonces pues también es medio contraproducente, porque si tú quieres que tu paciente mejore a través de un programa educacional, psicológico, nutricional, donde hace ejercicio y tú le das una medicina que le baje la glucosa, pero hace que suba de peso, pues al final es tiempo y recursos perdidos, pienso yo. La siguiente, por favor. Muy bien, ya hablando de más fármacos, la insulinoterapia es un tratamiento muy recomendado, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1. Si recordamos que la diabetes tipo 1 es por una incapacidad del páncreas para producir insulina, necesita forzosamente insulina exógena. Entonces, por eso se recomienda tanto en pacientes con diabetes tipo 1. Sin embargo, se reserva a casos extremos en la diabetes tipo 2.
¿Qué casos extremos vamos a tener? Si un paciente tiene mayor o igual a 300 miligramos por decilitro o una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 10, donde quedamos que lo normal era abajo de 6,5. Esto generalmente también es cuando pacientes ya los intentaste con un par de antidiabéticos orales y de verdad, por más que tú pienses y le creas al paciente que sí está tomando su medicamento, no mejora, pues hay que tomar la insulina. En realidad es un fármaco muy bueno, muy seguro. Lo único es que el riesgo de hipoglucemia. Entonces, hay riesgo de que, pues sí, lo que hace justo es la llave que vimos que va a pasar la glucosa a la célula, pero entonces ya toda la glucosa va a entrar a la célula y ya no va a haber glucosa y esto, pues sí, puedes caer en hipoglucemia y es algo bastante mortal. Sin embargo, ya se conoce esto y se tienen pautas de tratamiento estrictas, con horarios, para evitar esto, ¿no? En la diabetes gestacional también se utiliza la metformina, es seguro, pero sí se prefiere la insulina por el tema de que es más seguro la insulina NPH para el bebé y para la mamá y evitando cualquier tipo de complicación. La siguiente, por favor. Bueno, este es un esquema de los diferentes esquemas, disculpe la redundancia, es de las diferentes opciones de insulina que hay para la tipo 1 y la diabetes tipo 2. Aquí está la dosis aproximada, el horario y las características, ¿no? La verdad es que es bastante interesante, digo, no es el fin último de esta plática, sin embargo, consideré relevante mencionar. Lo importante aquí es que bajo ningún momento como paciente o como médico recomiendes o tomes mucha insulina de noche. Por el mismo tema de la hipoglucemia que les comenté, tú te vas a dormir, se te baja la glucosa, estás dormido y finalmente pues tu cuerpo no reacciona o sea, si tú estuvieras despierto y te dan una hipoglucemia, te desmayas, que te dan glucosa, revives. Si estás dormido, desafortunadamente no hay mucho más que hacer. Entonces, pues nada más tener mucho cuidado con eso. La siguiente, por favor. Igual todo esta se los comparto con todo gusto y toda la bibliografía que consulté. Muy bien, ya dejando de lado el tema médico y un poco más social, salud pública, como quieran. ¿Qué barreras nos encontramos, tanto médicos como pacientes, como país, como continente, para brindar la mejor atención y para que los pacientes estén lo más informados sobre esta enfermedad? Pues primero que nada, el problema casi de hace mucho tiempo es que hay acceso limitado a servicios de salud, haciendo obvio en las comunidades rurales, ¿no? Sin embargo, también es un problema para ya la gente que reside en las ciudades, que aún así tengan acceso limitado a servicios de salud, que tengan poco acceso o disponibilidad de horarios de consulta. Y bueno, esta sí es una barrera sí o sí. Otra barrera es que hay personal de salud sin entrenamiento específico en diabetes. La realidad es que como estudiantes de medicina, todo el día y toda la carrera vas a escuchar de diabetes. Sin embargo, a mí me costó entender la magnitud de esto y pues yo no soy ningún experto, entonces también pues un médico familiar que tiene consultas de 15 minutos, quizás el paciente llega muy angustiado y está más preocupado por un padecimiento agudo. Eso genera que ya a la hora de quererle decir o preguntar sobre la diabetes ya se acabó la consulta y bueno, igual es algo que se busca mucho. O sea, sí se hacen programas a nivel nacional para promover la educación de la diabetes. Em, Hay falta de acceso a equipos multidisciplinarios, educadores en diabetes. Esta también es una barrera, porque como les digo, no es lo mismo que llegue una persona y diga, ah, sí, te toma la glucosa y dice, ¿sabes qué? Tienes diabetes.
Y tú te espantas y dices, no, puede ser, mi abuelita padecía eso y descansa en paz, lo que sea, te empiezas a panicar y te dice, no, pero no hay problema, ten tu metformina. Y dices, no, pues así como, o sea, ¿cómo es solo esta medicina? No, lo que necesitan es, desde el momento que se le da el diagnóstico, explicarle la enfermedad, explicarle que aún habiendo estas condiciones, todavía existe la controversia y la evidencia de que se puede revertir, ¿no? O sea, ya tienes el diagnóstico de diabetes tipo 2 y se puede revertir a través de dieta y ejercicio y buen apego al tratamiento. Entonces, pues eso es muy interesante. También hay mucha oferta de productos nocivos para la salud, ultraprocesados, ya sabemos todo lo empaquetado, todo lo que tiene sellos, al final del día sí va acumulando puntos malos para la salud y para el desarrollo de esta enfermedad. Como les dije al principio, si te comes una dona, sube la insulina, si te comes tres durante 10 años, pues ya la insulina va a estar golpeada, ya no va a estar tan lista, ya hasta flojera le va a dar, imagínense. Otra barrera es que también va a haber mucho miedo a una nueva enfermedad como parte del paciente, a toda la incertidumbre que conlleva esta nueva realidad donde ya eres enfermo y también hay mucho estigma a los tratamientos, sobre todo en lugares más rurales, pero pues, nunca dejas de escuchar cómo le dice un paciente, no, pues sabes qué, no te estás apegando al tratamiento, te toca empezar con la insulina. Dice, no, no hay manera, a mi tío le empezaron con la insulina y luego se dañaron sus riñones, entonces obviamente todo esto forma parte de la educación y no, definitivamente la insulina ni te deja ciego ni te daña los riñones. La insulina al contrario, o sea, regresando a las complicaciones, lo más importante para evitar estas complicaciones es un adecuado control glucémico. Entonces, si tú tienes un adecuado control glucémico, no deberías de tener estas complicaciones. Las complicaciones se dan por ese porcentaje que les dije que o no se conoce enfermo o no hace nada por su enfermedad. Entonces, eso es bastante alarmante, pero con un adecuado control glucémico se evitan estas enfermedades y hasta, como les comento, se puede revertir. En algunos casos se ha revertido la diabetes, entonces tampoco es tema de casarse con el diagnóstico, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, qué recomendaciones dan las guías americana, latinoamericana, mexicana? Eh, hacen mucho hincapié en la educación y el autocuidado. Debe de haber un programa educativo estructurado desde el momento del diagnóstico, esto no solamente para informar, sino para darle calma al paciente. Como les comenté, debe de ser un trabajo interdisciplinario donde entre el psicólogo, el nutriólogo, el internista, el médico familiar, todo esto para apoyar entre todos al paciente. También se ha demostrado que las intervenciones educativas son más exitosas si son grupales. Entonces ahí pues la gente desarrolla empatía y sí hay algo en los humanos donde te sientes mejor si tu prójimo está en la misma situación que tú. Dices, mínimo, bueno, mínimo no soy el único, entonces eso también ayuda a que tú te sientas más en paz con la afrontación y aceptación del diagnóstico. Muy bien, para el autocuidado hay muchas recomendaciones. Lo que más nos ayuda a nosotros como médicos es el automonitoreo de glucemia. Esto quiere decir que los pacientes en la mañana antes de desayunar se miden la glucosa en ayunas, lo anotan. Idealmente a la misma hora, ¿no? Todas las mañanas. Desayunan y una hora después se toman la glucosa y lo anotan. Tener un diario así, estructurado, permite a nosotros como médicos conocer cómo ha estado el apego o no al tratamiento que nosotros le brindamos. A partir de esto podemos recomendar alguna modificación del tratamiento, podemos explorar otras opciones. Sin embargo, los médicos que están aquí me entenderían que no hay que creerle al paciente, porque el paciente le va a dar pena no estar cumpliendo con tus recomendaciones, entonces va a mentir, entonces le vas a decir, ¿cómo te va con la metformina? ¿Cómo te va con la insulina? Entonces, decir, muy bien, doc.
y le tomas la glucosa, la hemoglobina glucosilada y está en 12. Entonces también es importante el automonitoreo de la glucemia. El cuidado de los pies es muy importante, ya que, pues lo que les digo, el pie diabético es importante tomar la estimulación y ver la sensibilidad. Hay una prueba que es con monofilamento, que se puede ver en la imagen superior derecha, en donde se toman puntos focales para valorar. Se tiene que dar vigilancia del fondo de ojo y valoración de la agudeza visual. Esto sí lo recomiendan las guías desde el momento del diagnóstico, ya que el hecho de que tú descubras que un paciente es diabético no significa que el paciente sea diabético el momento que tú lo diagnosticas, sino tú no sabes como médico qué tanto tiempo atrás empezó. Puede ser 2 meses y apenas muy bien, o puede ser que lleva 6 años así, entonces sí o sí le tienes que checar el fondo de ojo. Ya dependiendo de lo que tú encuentres, va a ser si lo citas en 3 meses o dentro de 5 años, ¿no? La verdad es que desafortunadamente ya en temas de retinopatía y nefropatía, ya los cambios sí son irreversibles. Al principio de la enfermedad, con estados elevados, sí es reversible, pero ya en estas cosas el daño está hecho y lo único que se puede hacer es evitar que progrese y como les decía, muy importante, recalcar que las complicaciones están directamente relacionados con el estado de glicemia. Entonces, todo, todas las complicaciones se previenen con un adecuado tratamiento y apego de tratamiento y participación del paciente, porque también es preocupante que los pacientes se rindan y que no quieran participar o no quieran tomar la medicina que tú le dices. Entonces, ahí sí también otra barrera que ya no puse, pero es la limitación del médico, ¿no? Tú no vas a poder obligar al paciente a tomarse la pastilla todos los días de su vida. También se tiene que monitorizar la tasa de filtración glomerular, y esto para igual tener el ojo siempre checando los riñones para evitar que progrese. La siguiente, por favor. Bueno, para concluir, quisiera decir que es una enfermedad prevenible, la diabetes tipo 2 a través de dieta y ejercicio, ¿no? No solo prevenible, sino en algunos casos reversible. Les digo, ya si entramos en complicaciones, ya es muy tarde, pero pues por eso la importancia, ¿no? De platicarles esto ahorita y que pues debe ser algo que todos nos llevemos a nuestras casas todos los días, es que dieta y ejercicio, dieta adecuada, y no le estoy diciendo cómprense el salmón de Alaska, no, cómprense la sal del Himalaya, no. Con que ustedes, o bueno, si a las recomendaciones que ustedes den, reduzcan el consumo de Coca-Cola, ¿no? Por decir un ejemplo, reduzcan el consumo de comidas ultra procesadas, de verdad, pareciera que no, pero hacen un cambio significativamente enorme si se reduce el consumo de esto, ¿no? O sea, mucha gente también dice, no, pues es que yo como papas porque son accesibles económicamente, cuando la realidad es que, a ver, un kilo de manzana, o sea, ¿cuánto se han de gastar? O sea, el kilo de manzana no está más caro que dos bolsas Sabritas que ya están entre 30 pesos cada una, ¿no? O sea, entonces, la verdad, eh, son ciertas modificaciones que se deben hacer. También, pues el ejercicio, obviamente, si no hay posibilidad de suscribirse a un gimnasio, que no es obviamente lo ideal, sino pues en casa. Hoy en día, la verdad es que tenemos el gran beneficio del Internet, donde puedes tú buscar ejercicios para bajar de peso, y son completamente gratis. Lo único que necesitas es una pantalla y conexión a Internet y poner atención y hacerlo, ¿no? Pero eso ya es de cada quien. Es una enfermedad con alta morbimortalidad y es una enfermedad que al final del día es muy costosa, ¿no? Yo no estoy hablando de los sistemas de salud, no me meto en eso, sino es costoso para el paciente. Eh, el paciente diabético que no se cura, que tiene insuficiencia renal, va a estar pagando 1 o 2 veces a la semana un servicio de hemodiálisis.
eso, ese costo comparado con la metformina, de verdad casi ni se compara. Entonces, la verdad es que la medicina preventiva es lo mejor que nos puede ayudar hoy en día. Eh, esta enfermedad, les digo, es prevenible y es a través de la información y que ustedes empoderen a sí mismos, a sus familiares y a sus pacientes con esta información para que sepan que no hay que casarse con el diagnóstico, que no cunda el pánico y hay que informarnos con la información más actualizada y siempre pues estar del lado de la salud. Les agradezco mucho por su atención. Ahí les dejo mi cuenta de Instagram y mi correo por cualquier duda, si quieren que les comparta toda esta información, la guía. Eh, si quieren, ahorita en lo que organizamos las preguntas, licenciada, ¿cree que podría mostrar el documento que le enseñé ayer sobre la guía de diabetes? Claro que sí, doctor, permítame. Bueno, esto es lo que les decía. La verdad es que es una guía que hace el gobierno, que es un manual para personas que viven con diabetes, eh, sin meternos en política, ni mucho menos. Simplemente, si quiere, licenciada, se puede bajar un poco más, donde se vean las imágenes y recomendaciones. Solo es para que vean que pues, esto está al alcance de todos y pues es información que está muy fácil digerir. Y es que todavía más, todavía más. Sí, ¿no? Entonces aquí pues sí está un poco más em, digerido de lo que yo considero que se los di. Digo, igual. Digo, esto es para todo tipo de público. Entonces, digo, está bien si como médico particular quieren más herramientas y si, no sé, a sus pacientes les gusta lo que les da el gobierno, está bien, ¿no? Creo que con eso está perfecto, licenciada, le agradezco mucho. Gracias, doctor. Efectivamente, tenemos muchísimas preguntas Venga. y vamos a empezar. Una que nos dejaron por aquí es de Argentina y le pregunta, ¿cuál es la diferencia en los síntomas de la diabetes tipo uno y tipo 2? Bueno, la diabetes tipo uno, como les digo, es más frecuente en que se detecte en pacientes más jóvenes, niños y adolescentes, y generalmente, desafortunadamente, se, los de tipo uno empiezan con lo que se conoce como cetoacidosis diabética, que son pues complicaciones agudas a corto tiempo en donde son urgencias médicas y así es principalmente cómo se diagnostica. La verdad es que es bastante ambiguo. La cetoacidosis es una complicación en donde el cuerpo no puede aprovechar la glucosa, entonces empieza a descomponer ácidos grasos y esta descomposición de ácidos grasos hace que se formen cuerpos cetónicos que son tóxicos para el cuerpo y se quedan ahí y pues lo comúnmente conocido como coma diabético puede evolucionar a, pero en realidad generalmente así se detectan, ¿no? Los 4Ps también se ven en este tipo de pacientes y bueno, se conoce con algún antecedente familiar generalmente. Muchas gracias, doctor. Aquí en Zoom estoy buscando, habían dejado una, un comentario, creo que fue de Luis López. ¿Por qué se habla más de la diabetes tipo 2 que tipo uno? Sí, bueno,
La verdad es que la diabetes tipo 2, como les comenté, abarca el 96% de todos los casos de diabetes. Entonces, esa es una. La otra es que la diabetes tipo 1 es algo que generalmente, con que tú le des un esquema de insulina a tu paciente, ya con eso va a estar mejor. Obviamente necesita, claro, la educación, apoyo psicológico, nutricional. Obviamente va a ser un niño que no vas a poder hacer todas las actividades que el resto de los niños de su edad, pero sí va a poder hacer casi la mayoría. Y es raro que cursen con complicaciones si tienen un buen esquema de insulina, mientras que la diabetes tipo 2 sí es, pues lo que le dicen el asesino silencioso, ¿no? Entonces, pues es más importante para, para el mundo prevenir estas muertes prematuras, sin quitar la importancia de la tipo 1 definitivamente. Gracias, doctor. Aquí un médico general de la Ciudad de México le pregunta, ¿cómo ayudar a los miles de mexicanos que viven con diabetes sin saberlo o sin darle importancia? Esa es una gran pregunta, porque te digo, yo no llevo mucho tiempo siendo médico, pero estoy seguro que este es algo que se han cuestionado desde hace mucho tiempo. Yo creo que regulaciones con los sellos en parte ayudan, pero creo que se necesita también educación desde casa sobre el tipo de alimento que se debe de tener. Se debe de también, a mi parecer, regular un poco más todo, todos los anuncios que hay sobre productos, sobre las galletas, no decir marcas para que no me demanden, pero y los refrescos y todo, que parece que se impulsa mucho que compras, que consumas, cuando no, yo creo que sí debe ser más controlado desde casa, porque también si tú eres un niño que quiere ser sano y ve que sus papás se cenan 2 litros de refresco, pues también o sea, va a ser más difícil que diga, en la escuela me dijeron que esto es malo. Entonces sí, yo creo que es desde casa y también un poco de las escuelas, ¿no? Así es, vamos a empezar aquí hay muchísimas preguntas también aquí en Zoom, doctor. Sí, Aquí hay Esparta, así se llama, está en Zoom, Esparta Neric. sí, Soy enfermero del IMSS. Estoy en el área de medicina preventiva y es una lucha grande que tenemos, que tenemos que los derechohabientes asistan a su chequeo anual. Prevenims, no tenemos una cultura de prevención. Ese es un gran problema, doctor. sí, Y sí, aquí, de acuerdo. No sé si. adelante, doctor, adelante. No, que tengo entendido, porque he hablado con médicos del IMSS, que hace tiempo estos chequeos anuales eran obligatorios, ¿no? Entonces, el hecho de darle al paciente la libertad de decidir o no ir, definitivamente es un problema porque la gente no quiere ir, no por falta de interés ni nada, por miedo, porque dicen, no, bueno, que si me detectan algo, pero creo que es justo romper ese estigma de que está bien estar enfermo, que no es el fin del mundo, y está mucho peor prolongar tu ida a consulta, donde ya de plano sea muy complicado daños irreversibles, a mínimo decir, mira, me dijeron que coma menos refresco y más verdura, digo, lo estoy simplificando demasiado, pero eso sería lo que debería de ser. Muchísimas gracias, doctor. Aquí ahora vamos a Facebook y dice Martínez Yaré, ¿cada cuánto recomienda el automonitoreo de glucosa? ¿Cada cuánto? Pues dependiendo las recomendaciones de su médico de cabecera que le esté tratando la diabetes, puede ser diaria o cada segundo día, pero
Si una persona ya tiene el tratamiento establecido y demás, me parece que podría ser semanal. Muchas gracias, doctor. Ella misma, Martínez Yare, le pregunta, doctor, ¿metformina genérica o de patente es lo mismo? Mi mamá toma Predial Plus, liberación prolongada, le cae muy bien, pero sí es costosa. Pues, es, o sea, al final del día, el genérico te ofrece la misma fórmula que el comercial y por eso tanto hincapié en que el tratamiento debe ser individualizado, pues a las posibilidades de cada paciente. Entonces, pues yo digo, consulte con su médico de cabecera. Yo no voy a dar una recomendación oficial aquí, sino yo diría que no hay problema con que se cambie al genérico, pero sí consúltelo con su médico Muchas pues para gracias. que también esté enterado. Sí. Una más en Facebook dice Lisi, ¿la metformina puede causarle estreñimiento al paciente? Sí, se han demostrado efectos adversos gastrointestinales, justo como náusea y vómito, estreñimiento, una disminución de la motilidad gástrica e intestinal. em, y bueno, mucha gente sí lo tolera, puede ser en lo que el cuerpo reacciona al medicamento, pero y no, si no hay muchas alternativas más seguras. Muchas gracias, doctor. Vamos aquí en Zoom. Dice Sí. Natalia Ojeda. Buenas noches. ¿Cómo se podría controlar una glucemia de casi 350 en una criatura de 7 años? Hay insulina. Probablemente tenga diabetes tipo 1 por la edad. Digo, habrá que hacer un estudio. Eh, digo que también lo que se demostró es que ya en México estamos teniendo más índices de diabetes a temprana edad. Quizás sí, si tuviera obesidad, sí podría ser que sea tipo 2, pero lo más probable es por esa edad. Tipo 1, empezar un esquema de insulina, ¿no? Ir con médico internista, médico familiar, bueno, o el endocrinólogo para que ponga muy, muy estricta ese control de insulina, porque hoy por hoy, la verdad, no hay riesgo mortal con esa criatura pero sí, mejor reducirlo con insulina. Gracias, doctor. Aquí en Zoom le pregunta José Horacio. ¿Qué impacto tiene la variabilidad en los valores de HbA1c en diferentes grupos étnicos o en personas con anemia, hemoglobinapías o insuficiencia renal en la precisión del tamizaje y diagnóstico oportuno de la diabetes? La segunda, ¿cómo se relacionan los factores psicológicos y socioculturales con la baja participación en programas de tamizaje diabético y qué intervenciones podría mejorar la aceptación del cribado en la población adulta? Ok. Bueno, primero la primera. Sí, eh, Como les comenté, el tamizaje, tanto el tamizaje como el tratamiento debe ser individualizado. Entonces, en realidad no he leído ninguna literatura que cambien los niveles significativamente por etnia. Lo que sí es que aumenta el riesgo por factores genéticos que todavía no han encontrado puntualmente. Simplemente se ha visto y se ha observado y registrado que pacientes de ciertas etnias tienen mayores factor de riesgo para desarrollarlo en temas como anemia o hemoglobinopatías, debe de ser individualizado. Y yo te puedo asegurar que una persona con problemas, con hemoglobinopatías, el menor de sus preocupaciones va a ser la hemoglobina glicosilada. La verdad es que van a tener muchas más complicaciones por la misma enfermedad. Quizás si esté diluido, no, la hemoglobina va a ser menor, pero
lo que hace la prueba es medir la cantidad de glucosa en la hemoglobina, no es tanto la cantidad de hemoglobina que hubiera, pero regreso a que debe de ser individualizado y la glucosa en ayunas también es una herramienta que sirve muy bien. La curva de tolerancia oral en la glucosa es muy confiable, entonces a pesar de tener alguna alteración en la sangre, se pueden aún así realizar el diagnóstico. Ahora, para el tema, la segunda pregunta era el rol de la depresión, ¿cierto? Es cómo se relacionan los factores psicológicos y socioculturales con la baja participación en programas de tamizaje diabético y qué intervenciones podrían mejorar la aceptación del cribado en la población adulta. Claro, sí. Lo que se puede mejorar para los temas psicológicos y sociales es, voy a sonar como loro, pero individualizado. Em, si en cierto grupo cultural hay ciertas creencias, ciertas cosmovisiones, es muy importante adecuar el mensaje que tú le quieres transmitir como epidemiólogo, como Secretaría de Salud, para que la gente tenga algo con qué relacionarse y así poder digerir mejor la información. Si queremos informar a la gente, como médicos no podemos hablar como médicos porque al final del día son términos muy, pues que no te dicen nada al final del día, suenan raro, entonces hacerlo con lenguaje accesible para todo el mundo, yo creo que quitar también el estigma de estar enfermo. Yo creo que yo preferiría em, ahorrarme y tragarme el orgullo y decir, estoy enfermo a estar muerto en 20 años y teniendo una mala calidad de vida, estando perdiendo funciones como la vista o las funciones del riñón o los nervios. Entonces también yo creo que debería de ser bastante burdo con decir, oye, si no te cura, si no pones atención en tu salud, pues estas son las consecuencias. Muchas gracias, doctora. Aquí en Zoom, Yesenia Sandoval. El paciente diabético puede dejar su tratamiento médico teniendo unos valores estables, adaptado a un estilo de vida saludable. Sí, definitivamente es muy posible que el paciente ya si tiene la glicemia controlada como un paciente no diabético y adopta un estilo de vida saludable, sin duda lo puede suspender. Digo, no se debe suspender él por sí mismo, sino tiene que acudir al especialista y decirle, oye, ya no me quiero tomar esto, solamente veme reduciendo las dosis o veme monitorizando, pero definitivamente sí. O sea, eso es lo que les comento que puede ser reversible hasta en esos casos, ¿no? Digo, todo depende de la actitud que toma el paciente también. Muchas gracias, doctor. Aquí en Zoom, Carmen Salgado. ¿Aumenta el riesgo de desarrollar diabetes en personas con antecedentes familiares de cáncer y diabetes? Pues sí aumenta el riesgo por el tema de la diabetes. Ya el cáncer, pues dependiendo del tipo de cáncer, te va a dar riesgo de desarrollar cáncer, pero la diabetes sí, si tiene un familiar de primer grado, sobre todo, sí aumenta el riesgo. Sin embargo, no hay que casarnos con eso, ¿no? O sea, existe el riesgo, pero no porque exista te va a pasar, ¿no? Entonces, tú puedes tener ese riesgo, puedes tener la peor genética y con que tú hagas tu estilo de vida saludable, con más bien hagas ejercicio, pues al final el riesgo puede desaparecer. Ella misma le pregunta, ¿se recomienda integrar la medicina tradicional en el manejo y prevención de la diabetes junto con los medicamentos convencionales? No sé qué se refiere con la medicina tradicional, sino, o sea, la tradicional, la de todos los días o la más naturista. A ver, Carmen, si nos puedes poner por aquí. Ella está aquí en Zoom. Esperemos que nos ponga por aquí. No ha puesto nada. Bueno, Sí.
Bueno, digamos que sí es esa Medicina ajá, la natural, medicina. sí. Mira, hay ciertas raíces, hay ciertas hierbas que sí se han demostrado que reducen el nivel de glucosa en sangre, el jengibre, por ejemplo. Sin embargo, me parece que no es suficiente solamente eso. Se puede complementar con dieta y ejercicio y con eso de verdad puedes evitar necesitar cualquier medicamento. Muchísimas gracias, doctor. Tengo muchísimas, Sí, tengo muchísimas preguntas por todos lados. Desde aquí, Andri, en Zoom, desde que va un paciente a una consulta, se le realizan los estudios necesarios para, para prevención, se enfoca solo en su peso, altura y es todo. o sea, la pregunta es que si se va a consulta general o para diabetes. Vamos a que nos conteste porque es todo. Eh, Jenny aquí en Zoom dice, en relación a la alimentación para el paciente diabético, ¿se debe suprimir por completo los carbohidratos o tiene que ver las porciones que coma? Un poco los dos. La verdad, lo ideal sería restringir cualquier tipo de carbohidrato ultra procesado. Todo lo que vendan empaquetado en misceláneas, en tienditas, definitivamente no consumirlo, evitar hasta el jugo que te venden embotellado, no lo consumas. Consume frutas, consume arroz blanco, arroz integral, todo eso sí funciona muy bien. Y sí, reduce un poco menos las porciones, intenta si puedes consumir proteína, no solamente proteína animal, también hay proteína vegetal, que eso pues sin duda te va a ayudar mucho. Muchas gracias, doctor. Aquí, Marce en Zoom. El cuestionario de la Asociación Americana de Diabetes es igual de efectivo que el test, porque está muy chiquitas las letras, Sí. FINDRIC para la detección del riesgo de diabetes. Sí, al final del día son herramientas avaladas por asociaciones, por miles de médicos que durante toda la historia han estado mejorando y perfeccionando. Entonces, sí, con que tú hagas eso y ya sepas tu situación de riesgo, es también una ayuda cuando vayas a consulta y le digas, oye, hice esta herramienta y tal, el doctor lo va a agradecer y ya vas a saber actuar de manera más oportuna. Gracias, doctor. Aquí en Zoom. Eh, Jenny Sandoval le pregunta, he escuchado a mujeres que usan merfomina, la usan para adelgazar. ¿Cuáles son los riesgos y contradicciones de este medicamento? Pues los riesgos son los efectos adversos de, como les comenté, lo gastrointestinal y en realidad es una medicina segura. El tema es, si se abusa la dosis, sí pueden caer en hipoglucemia, eso es lo peligroso. Sin embargo, pues lo que más se utiliza para adelgazar ya es la semaglutida, ¿no? El famoso Ozempic. Muchas gracias, doctor. Aquí en Zoom, Fernando Cisneros, ¿qué opina de la distensión abdominal como efecto secundario del Monjaro? ¿Se debe de suspender en caso de que en cada aplicación se distienda el abdomen? Sí, bueno, justo un efecto adverso del Mounjaro, que es igual, es un GLP-1, como semaglutida, va a hacer que todo el tracto intestinal se mueva más lento. Entonces, eso va a favorecer que la comida se quede más tiempo y se produzcan más gases por las bacterias. Em, si lo estás tomando por diabetes y por insuficiencia cardíaca o renal, yo diría no lo suspendas. Pero si lo estás tomando para adelgazar, y es un efecto adverso, yo te recomendaría o disminuir la ingesta de alimentos o suspender el medicamento. Muchas gracias, doctor. Aquí una más.
Hay muchas, doctor, ¿eh? Usted me dice. Sí, sí, Es, podemos ir rápido y ok, vamos contestar las más que se puedan. vamos a ir cerrando, doctor, ¿sí? Sí, Aquí David Bravo, según la GPC, para diagnosticar diabetes se necesita una prueba de tolerancia a la glucosa, pero para ver qué tan descontrolada está, se recomienda una hemoglobina sí, glucosilada. Sin embargo, hay pacientes de escasos recursos que no pueden permitirse realizar ambos estudios. ¿Qué estudios considera primordial para la- la- poder hacer tanto el diagnóstico de diabetes como para saber qué tan descontrolada está? Muy buena pregunta, doctor. sí. La glucosa en ayunas es el estudio más económico y más rápido que te puedes hacer. Es el que el dispositivo lo puedes comprar en una farmacia, te compras tus lancetas. Ese te dice en tiempo real tu nivel de glucosa. Ahora, si es un paciente descontrolado, es decir, cifras arriba de 150, con que tenga dos de esas mediciones elevadas, ya se puede hacer el diagnóstico por el tema de que ya si en un paciente tiene un valor arriba de 200, si tiene algo de síntomas, es decir, polidipsia, poliuria, polifagia o pérdida de peso, ya se establece el diagnóstico. Entonces, la verdad es que la glucosa en ayunas o una arriba de 200 en cualquier momento del día ya es diagnóstico de diabetes. Entonces, esa sería la herramienta. Para cerrar, doctor, aquí en Zoom, José de Jesús González le pregunta, ¿qué opina de los dispositivos electrónicos para monitorar la glucosa? Dispositivos muy semejantes en estructura a los oxímetros. ¿Son confiables? No sé si se refiere en sentido al oxímetro que te pones en el dedo o el implante que te colocan aquí, porque para los pacientes con diabetes tipo 1 es primordial estarse monitorizando los niveles de glucosa. Entonces ahí sí tienen un monitor y luego hay unos que tienen su bomba de insulina. Entonces ya automáticamente es una computadora que si detecta que tu insulina está baja o tu glucosa está alta, suelta insulina. Entonces, em, la verdad es que sí es bastante, bastante útil. Para cerrar, doctor, este es un médico de Mazatlán. ¿Por qué la diabetes está afectando a los jóvenes de temprana edad? Sí, mira, temprana edad, antes de los 40. Y es por el estilo de vida, por el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados. La verdad es que cada vez se ofrecen mayores, o sea, hay marcas de papas que tienen todos los colores del arco iris de sabores. Entonces también es un problema y la gente, pues también cuando uno es joven se siente indestructible, cuando no, si tienes factores de riesgo, si eres sedentario, yo creo que eso ha causado que se genere este problema. Doctor, muchísimas gracias. Ahora sí tenemos una población que nos está escuchando muy activa. Son muchísimas Sí. preguntas. Le agradecemos que, mire, ya van a ser las 8 de la noche y que usted esté aquí con esa paciencia para contestar. Le agradecemos, doctor. Así No, como gracias a ustedes. a todas las personas que continúan tanto en Zoom como en redes sociales. Doctor, ahora sí, si me permite, a nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, otorga la presente constancia al doctor Paulo Poncenelli Esteve por su excelente médico cirujano, por su excelente participación como ponente en la conferencia La importancia del tamizaje en la diabetes mellitus, en nuestra jornada interdisciplinaria de educación y prevención en diabetes, en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre, en su modalidad virtual desde la Ciudad de México, hoy 19 de noviembre, y firma por la mesa directiva la licenciada Arely Vázquez Tecante, secretaria de esta asociación, la licenciada Alma
Esperanza Martínez, vocal y su servidora. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, ha sido una delicia aprender de su mano. Estamos fascinados y encantados por ser un profesional de la salud con esa paciencia para contestar. No, Gracias. claro, le agradezco mucho, muchas gracias a todos los que estuvieron, gracias por las preguntas. Ahí cualquier cosa tienen mi correo y con toda confianza y con todo gusto les contesto, ¿no? Espero que pasen una muy buena noche, que sigan disfrutando de este seminario. Doctor, antes de que se me vaya, si nos puede dejar un mensaje para las personas que nos van a ver mañana, más tarde, en la noche o por nuestro canal de YouTube. ¿Algún mensaje? Sobre lo que sea. Sobre- pues primero que nada, esta es una enfermedad que resuena muchísimo. Todo el mundo, no se me ocurre una persona que no haya escuchado de diabetes. Creo que es algo que ha sido complicado en el tema de que casi nadie entendemos de qué se trata. Sin embargo, es algo que se puede comprender, que se puede estudiar y que siempre el tratamiento y el tamizaje individualizado y multidisciplinario, más que nada. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo fuerte de corazón a corazón en la distancia y un abrazo muy fuerte para todos los que están aquí en Zoom, en las redes sociales. Esto solo es el comienzo, pero te pedimos, realmente la diabetes es un problema de salud pública, no solo en México, sino en toda América. Te pedimos, te pedimos compartas esta ponencia porque solo tal vez alguno de tus contactos le haga falta estas chispas de luz de la información del doctor. Uno nunca sabe a quién le va a llegar, a quién le hace falta. Y solo tal vez juntos podemos salvar una vida. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, buenas noches, muchísimas gracias y los esperamos el día viernes. Doctor, gracias. Bendiciones. Gracias.